Penélope Edgar reencarnó en el cuerpo de la hija adoptiva del duque y en la villana de esta historia. El problema es que entró en el juego en su dificultad más dura y no importa lo que haga, la muerte le espera en cada final. Y así iniciamos con la parte 10 del único final de la villana es la muerte. Mi nombre es Katie Ritten y comenzamos. Penélope había ido a visitar a Eccles a la cárcel. Él le decía a Penélope que esta vez sería diferente, ya que él se movió por lo que quería, no por lo que en sí ella lo hacía, ya que no fue por ella, sino fue por él. Penélope se quedó en silencio, no podía comprender lo que Eccles estaba diciendo. Ella se preguntaba por qué, si se esforzó tanto para poder complacerlo, hizo todo lo que le pidió, le dio aquello que necesitaba, lo trató bien, consiguió a alguien que le enseñe el manejo de la espada. De verdad, intentó hacer todo por él. Pero, ¿por qué? Penélope había seguido el camino que eligió con cuidado, paso a paso, estaba segura. Así que ella, muy furiosa, volvió a tomar la ropa de Eccles, preguntándole que le respondiera por qué le había hecho eso. ¿Acaso él la amaba? Penélope empezó a gritar y ella estaba decepcionada, y Eccles se quedó paralizado. Penélope sabía eso, sabía que Eccles la amaba, pero Eccles se quedó en silencio. ¿Así que la maestra lo sabía? Penélope empezó a mirarlo con ironía. Es imposible no saberlo. ¿Qué clase de esclavo en el mundo miraría de esa manera a la persona que lo mantiene en esa posición? Pero entonces Eccles se preguntó si la maestra lo sabía, ¿por qué se negó cuando le dijo que huyeran juntos? Penélope interrumpió, preguntándole qué diferencia habría. Iban a perseguir. Ella dejaría atrás su casa y su dinero. ¿Y luego qué? ¿Ella qué le diría a su padre y a sus dos hermanos? Que decidió echar por la borda su posición y reputación de princesa solo por un esclavo. Eccles, de forma sombría, le dijo que él temió que eso sucedería, porque es difícil para ella dejar su posición. Ella siempre se veía tan infeliz, pero aún así no quería salir de esa maldita casa. Eccles empezó a contar que Penélope no sabía los problemas que tuvo cuando encontró herida a Yvonne en la granja. Penélope se quedó sorprendida por las palabras de Eccles, y mientras Eccles la miraba, él decía que si él la mataba en ese momento, nadie se daría cuenta. Entonces Penélope le iba a sonreír por eliminar aquello que amenazaba su posición. Pero de pronto Eccles tomó la mano de su maestra, diciendo que si hacía eso solo le haría mal a la maestra. Eccles puso la mano de Penélope en su mejilla, diciendo que si mataba a Yvonne, se convertiría en una verdadera princesa y viviría infelizmente para siempre. Penélope se sintió molesta y le dijo que soltara su mano, diciendo que la dejara en paz de una vez. Pero él dijo que tuvo una idea diferente: usar a la verdadera hija del duque para poder aislarte más y más. Entonces pensó, ¿y si pudiera conseguir que Penélope renunciara a su propósito y ella decidiera huir? Penélope no sabía qué decir. Se preguntaba, ¿propósito? ¿Qué propósito? Eccles tenía claro algo. Desde el momento en que lo compró en la casa de subastas, la razón por la que estaba tan desesperada por ganar su favor, él lo supo todo el tiempo. El hecho de que sus acciones se hicieron bajo un minucioso cálculo para ganarse su favor. Eccles, sonriendo, preguntó, ¿estatus? ¿Puede lograr eso por su cuenta? El imperio no puede permitirse perder un valioso maestro de la espada. Penélope se quedó impaciente y fría del susto. ¿Cómo que maestro de la espada, Eccles, tú? Pero Eccles dijo que no quería eso. Y mientras Eccles besaba el anillo en la mano de Penélope, le dijo que ella lo usó para lograr su propósito. Ella lo engatusó, y a la mínima que buscaba un acercamiento,
ella huía. Y justo en ese momento, la ventana del sistema, diciendo que si ella quería comprobar la favorabilidad de Eccles, 18 millones de monedas de oro, 400 de simpatía. Y mientras él la miraba detenidamente, le dijo: «Maestra, la verdad es que no me quieres en absoluto». Y así fue como el sistema dio la notificación que se ha realizado el pago de 18 millones de monedas de oro para comprobar la favorabilidad de Eccles. Saldo restante: 999.999.909 monedas de oro. Y ahí se mostró la cantidad de afecto: 99%. Eclipse le estaba mirando de una forma tan obsesiva que daba miedo, diciendo que quería a Penélope. En ese momento, Penélope, al ver el resultado, ahora ella podía verlo con claridad. El día en que el 1% se complete, nunca llegaría. Eclipse siguió repitiendo que quería a la maestra Penélope. Penélope se sentía impaciente. Realmente Eclipse se estaba volviendo loco, ¿no es verdad? Eclipse siguió diciendo que Penélope lo volvió así. Cada vez que sentía su rechazo, mal humor, perdía la cabeza. Pero ¿qué podía hacer? Para él le sigue pareciendo encantadora. Penélope empezó a temblar. Eclipse notó eso y le preguntó por qué lo hacía. ¿Acaso ella estaba molesta? Él dijo que hizo exactamente lo que le dijeron. Demostró que merece el favor del duque. Y le preguntaba a Penélope si tenía miedo o como cuando se conocieron. Era una lástima. Penélope agachó la cabeza, diciendo que era un loco bastardo. Eclipse siguió mirándola atrás de los barrotes, diciendo que no temblara, no pasaría nada de todos modos, ya que ella sigue siendo la princesa Edgar y él su único caballero. Penélope notó la correa de Eclipse y él, mientras aferraba la mano de su maestra, comentaba que solo ella podía tener su correa, su querida maestra. Penélope se sintió impaciente, así que su correa. Se preguntaba por qué debería. Penélope estaba muy enfadada, a pesar de que Eclipse la miraba como un perro lamentable. A decir verdad, a un perro malcriado se le puede disciplinar tirándolo de la correa, pero tú, Eclipse, ¿cómo te atreves a morder a tu maestra? Ella estaba decepcionada y apartó la mano de su presencia. Le dijo que se callara. Eclipse siguió pronunciando el nombre de su maestra Penélope. Para la princesa Edgar era tan irónico. Le dijo que sí, Eclipse tenía razón, lo trajo para poder usarlo. ¿Pero por qué? ¿No acaso era Eclipse la razón por la cual terminó en ese problema en vez de cumplir con su propósito? Penélope siguió sonriendo, diciéndole a Eclipse que un perro debe comportarse como un perro. Eclipse, ¿qué valor tiene un perro que muerde a su maestra? Para ella no tenía ningún valor, así que ella retiró el anillo de su dedo. Eclipse se sintió desesperado. Penélope había lanzado el anillo con furia. Eclipse siguió gritando el nombre de su maestra y el anillo había caído en la rendija. Eclipse se quedó sin palabras. Penélope ya se lo había advertido. La traición sería la muerte y ahora para Penélope estaba muerto. Así fue como Eclipse vio desvanecerse la presencia de su maestra, y mientras tanto, en la cabeza de Eclipse empezaron a llegar diferentes pensamientos, como si la maestra le dijera que lo salvara, que no quería morir. Eclipse deseaba detener a Penélope, que por favor no se fuera, que ella lo esperara. Se sentía extraño. A esas alturas, Penélope ya debería haberse dado la vuelta. Siempre ha sido así. Es una persona fría que no perdona, pero al final acaba aceptando todo. Eclipse entró en desesperación. Algo no estaba bien. Él extendió su mano, pero Penélope no miró atrás. Él deseaba que no se fuera. Todavía tenía algo que decirle a la maestra, pero ella se fue. Él siguió rogando
que no se fuera. Él siguió gritando su nombre entre las paredes del calabozo, así que él dio la vuelta y empezó a buscar el anillo que Penélope había tirado. Empezó a arrodillarse, a buscar al costado de sus cadenas, cuando notó un brillo. Él levantó el anillo y Eclipse se preguntaba por qué. Él no lo entendía. Sabía que estaría Penélope furiosa con él por traer a Yvonne aquí, pero imaginó que haría eso. Es como si lo hubiera abandonado. Eso no podía ser. Eclipse siguió mirando el anillo entre sus manos. Él se decía, Penélope tiene que seguir usándolo. Después de todo, él tiene un propósito, ¿verdad? Para cumplir lo que necesita, ella no puede abandonarlo. Eclipse se repetía, ahora está muy molesta. Solo es eso. Ella volverá cuando se le pase, como siempre sonriendo hermosamente como una flor. Y justo en ese momento, alguien apareció, pronunciando el nombre de Eclipse. Era Yvonne. Eclipse se dio cuenta de su presencia y la miró de reojo. Yvonne se mostró preocupada, preguntando si Eclipse se encontraba bien. Estaba un poco asustada, pero Eclipse, viendo su expresión, sintió una furia desbordante y tomó su cuello con fuerza. Yvonne estaba con lágrimas de sus ojos, no podía respirar, pero Eclipse le dijo que Yvonne le había mencionado que todo estaría bien si no la mataba y si la traía al ducado. Pero caso, Yvonne no dijo que su maestra estaría decepcionada si no se convierte en el maestro de la espada, así que escondió el hecho de que había sido entrenado en las artes de la espada y que vendía a su propia gente. Eclipse estaba tan molesto, ya que había hecho todo lo que Yvonne le había dicho. Pero ahora su maestra Penélope no lo quiere volver a ver. Dijo que para ella estaba muerto. ¿Por qué? Él preguntaba qué le pasa a Penélope. Yvonne, sin poder respirar, intentó calmar a Eclipse, pero él solamente buscaba respuestas, así que la tiró al suelo. Yvonne le preguntaba a Eclipse qué le sucedía, cuál era el problema. Eclipse siguió hablando. Si él hubiera demostrado sus habilidades con la espada, lo habrían reconocido. Podría haber sido nombrado caballero por sus propios méritos, sin vender a sus compatriotas. Yvonne preguntaba, ¿y qué con eso? Aunque te hubieran nombrado caballero Eclipse, no podrás estar al lado de la princesa. Ya hemos hablado de esto. ¿Quién en la sociedad aceptaría a un esclavo de una nación derrotada que se convierte en caballero? Únicamente serías un noble de título, sin propiedades, y eso no cambiaría el hecho de que estás lejos de la princesa. Eclipse empezó a mirarla detenidamente. Así es, Yvonne, eso fue un sueño que tuvo una vez. Él recordaba cuando estuvo cerca de la princesa Penélope. Él le había dicho que le permitiera aprender el manejo de la espada apropiadamente para poder probar su valía. Quería ser debidamente nombrado caballero y estar al lado de su maestra como un caballero y no como un esclavo. Fue un sueño que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría hacerse realidad. Un sueño desesperadamente ingenuo. Él recordó la vez que encontró a Yvonne por primera vez. Ella lo saludó alegremente, pero él supo a primera vista que ella era la hija perdida del duque, así que trató de deshacerse de ella por el bien de su maestra. En ese momento, Yvonne le sonrió y le dijo que era un pobre ser. ¿Acaso no soñaba con algo que nunca se haría realidad? Yvonne le dijo que podía ayudarlo, solo tenía que llevarla con él. Quería ver a su familia. Ella tendría su familia y Eclipse a la princesa. Eso fue el trato, pero no se había cumplido. Yvonne le recordó a Eclipse que aquellos que fueron capturados eran en verdad una lástima. Sin embargo, fue lo mejor, Eclipse. Es cierto que intentaron escapar. En cuanto a la princesa, sé que está confundida en este momento, pero ella lo entenderá. Nadie en este lugar se preocupa por ella más que él. Eclipse empezaba a cuestionarse. Algo no se siente bien. ¿Era este el camino correcto?
es realmente lo mejor, tomar de la mano a esta mujer para derribar a Penélope de su posición y tomarla para él. Yvonne siguió convenciéndolo. Piénsalo, Eclipse, ¿qué le habría pasado a la princesa si no hubieras hecho esto? Eclipse se repetía. Él recordaba aquella noche que su maestra regresó sola del banquete imperial. Eso no salía de su mente. La imagen de ella llorando, una hermosa flor marchitándose, diciendo que la salvara, que no quería morir. Eclipse debía salvarla antes que le ocurra algo. La única forma de salvarla era sacarla de aquí. Y mientras él seguía pensando, Yvonne detenidamente, con un cristal luminoso de su ropa y poniendo su objeto frente a la mirada de Eclipse, diciéndole que debería estar tranquilo. Ella sabe cómo se siente. Él tenía miedo, ¿verdad? Le aterraba perder a su preciosa princesa. Eclipse parecía hipnotizado, pronunciando el nombre de Penélope. Yvonne siguió hablando. Parecía que le estaba lavando el cerebro, diciéndole que tenía que creerle. Ella es la única que puede comprender qué tan miserable y ruin se siente. Solo ella estaba verdaderamente a su lado. Eclipse preguntó: ¿por qué estás de mi lado? Así que Yvonne, concentrándose, le respondió que él tendrá que morir en algún momento por el bien de su maestra. Y esto ha sido todo por este video. Comenta cómo te está pareciendo la historia de Penélope. ¿Qué crees que está tramando Yvonne usando Eclipse? ¿Crees que Penélope podrá escapar de su trágico destino? No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y te invito a unirte a los miembros del canal a través del botón de unirse. Y los espero en la próxima parte de esta gran historia. Hasta luego.